Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero saludar a mis colegas ingenieras en el Día Internacional de la Mujer Ingeniera, aunque sea con 28 días de atraso. Me hubiera gustado estar de manera presencial, pero desgraciadamente no puedo hacer nada contra el COVID, más allá de cuidarme. Y igualmente creo que lo que se hace con cariño vale igual, aunque sea por vía remota. En esta ocasión, antes de comenzar, quiero rendir homenaje a no solamente nuestras 10 ingenieras que han sido galardoneadas con este reconocimiento, sino que también a todas quienes a lo largo de su vida profesional, hoy, ayer y mañana, entregan lo mejor de sí para poder no solamente posicionar a la mujer en esta bella profesión, sino que también contribuir a mejorar el mundo en que vivimos. Habiendo dicho eso, me gustaría dejar algunas reflexiones acerca de los desafíos que como profesión enfrentamos en pos de la sustentabilidad, no solamente en términos de aquellos desafíos de tipo tecnológico, sino que también desafíos que tienen que ver más con cómo lograr una mayor equidad en la participación de la mujer en ingeniería. Quiero comenzar reconociendo algo que es bastante cierto. La ingeniería ha acompañado a la sociedad humana desde sus inicios mismos, cuando nuestros ancestros homínides aprovecharon su creciente capacidad cognitiva y de comunicación para asociarse y satisfacer sus necesidades fundamentales de alimentación y protección en un entorno agreste. Utilizaron herramientas, utensilios y armas hechas de piedra, de madera, de huesos y pieles para contrarrestar su débil arquitectura anatómica comparada con la de sus depredadores. Desarrollaron capacidades a partir de experiencias transmitidas por medio de la palabra de generación en generación, lo que les permitió ir mejorando gradualmente su capacidad para aprovechar la naturaleza y satisfacer sus necesidades fundamentales. Cuando hace cientos de miles de años atrás nuestros ancestros fueron capaces de dominar el fuego, dieron un salto significativo en la gesta por sobrevivir, ya que les permitió no solo iluminar la oscuridad de la noche y la profundidad de las cavernas, o cocinar alimentos y aumentar su cartera nutricional, o combatir el frío glacial, sino que en tiempos más recientes pudieron transformar el barro en materiales cerámicos y las rocas en metales. Hace algunos milenios atrás, las invenciones de la rueda, la palanca y la polea le permitieron transportar cargas superiores a las que sus débiles músculos podían soportar. El paso de un modo de producción basado en la recolección y caza dio lugar a la revolución agropastoril que fue transformando al ser humano en productor de sus propios alimentos, dando comienzo así a una creciente sedentarización y profundización de la división del trabajo. También, desgraciadamente, fueron los inicios de la esclavitud, que en muchos aspectos se enlaza históricamente con este gran cambio. Con el correr del tiempo y el incremento de la productividad, las pequeñas aldeas campesinas se fueron transformando en asentamientos urbanos que dieron lugar a ciudades-estado y en algunos casos a verdaderos imperios. Esta urbanización preindustrial tuvo diferentes formas en cada continente y se mantuvo casi inalterada por 3.000 a 4.000 años hasta muy recientemente. De hecho, si pudiésemos viajar en una cápsula del tiempo a 200 años atrás, en 1822, veríamos que las personas se iluminaban, se transportaban, producían sus alimentos prácticamente de la misma manera que en la época de los egipcios y el Imperio Romano, sin mayores cambios tecnológicos significativos. Tenemos que avanzar 100 años para encontrar los signos de la modernidad tecnológica. Veríamos que las personas ya se iluminan con iluminación eléctrica, se transportan en medio de transporte autónomos, aparece el automóvil, las redes de ferrocarril, la naciente aviación, las comunicaciones a distancia. Desde comienzo del siglo XX comenzamos a ser testigos de cambios acelerados y disruptivos. Cuando vemos el mundo actual, estamos siendo testigos de lo que hace solo algunas décadas atrás era parte de la ciencia ficción. La base material del mundo de hoy es radicalmente diferente a la de 3 generaciones atrás y sin duda
será muy diferente a la de las próximas 3 generaciones que nos precederán. Este impresionante desarrollo tecnológico logrado en poco más de 2 siglos presenta 3 eras distintivas. Desde la primera, caracterizada por la máquina a vapor y del carbón, que dominó hasta el siglo XIX, pasando por la era de la electricidad y el petróleo desde comienzos del siglo XX, dando pasos posteriormente en los años 70 del siglo XX a la era digital y de las comunicaciones. Hoy estamos en los albores de la cuarta era, caracterizada por la inteligencia artificial, los sistemas ciberfísicos y la interconectividad global. La base central de esta era tecnológica ya está entre nosotros, en pleno desarrollo y penetración en todas las actividades humanas. Nos abre horizontes insospechados para la humanidad. Nos pone frente a un futuro donde se combinan profundas incertidumbres y esperanzas de mayor bienestar. Esta alucinante realidad y las expectativas de progreso y bienestar se enmarcan en la creencia de que no hay límites para nuestro desarrollo y crecimiento. Y sin embargo, debemos recordar que vivimos en un planeta de dimensiones finitas, cuyo diámetro es un poco más que 12.000 kilómetros, algo así como el doble de la distancia entre Punta Arenas y Lima. Nuestra intervención choca contra estos límites físicos, afecta los límites ecológicos que determinan la capacidad del planeta para sostener la vida. Hoy ya enfrentamos desafíos importantes en términos de crecimiento de la población, deterioro de los recursos naturales fundamentales, pérdida de biodiversidad, cambio climático, inequidad social y un conjunto de otros males que atentan contra una mirada optimista del futuro. Los grandes problemas que hoy afectan a la humanidad para lograr un desarrollo sustentable son complejos y están íntimamente relacionados. No existe una bala de plata ni una solución tecnológica única para resolverlos. Requerimos de un enfoque sistémico que incluya las dimensiones sociales, ecológicas, económicas, tecnológicas y valóricas. Debemos avanzar en la construcción de un sistema productivo sustentable que esté orientado a la satisfacción de las necesidades fundamentales reales de los seres humanos, teniendo un máximo respeto del techo ecológico que permite nuestra existencia en la Tierra, no solamente para nuestra generación, sino que por todas las demás que han de venir en el futuro. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sustentable acordados por Naciones Unidas hace ya varios años nos permiten un ordenamiento de las áreas donde la ingeniería puede hacer aportes importantes, no solo con las tecnologías existentes, sino que también con las innovaciones tecnológicas que se pueden desarrollar a futuro. Si bien la tecnología no es la única dimensión de la solución, no es menos importante. Dentro de los ODS hay uno en particular que requiere un abordaje urgente, el que se refiere a la igualdad de género, esto mirado desde la perspectiva de nuestra profesión, la ingeniería. A lo largo de la historia de la humanidad, la mujer ha jugado diferentes roles en diferentes épocas y sociedades. En general, la historia nos dice que el mundo de las ciencias y la tecnología le fue negado a la mujer, quedando recluidas sus funciones de procreación, cuidado de los hijos, manejo del hogar, trabajo en servicios y en general de apoyo a las actividades masculinas. Sin embargo, también encontramos ejemplos notables de mujeres que dejaron huella en estas áreas reservadas a los hombres. No debemos olvidar, por ejemplo, que en Egipto existieron 23 faraones, quienes concentraban el poder absoluto de estas sociedades, de las cuales 5 fueron mujeres faraonas. Y también hubo mujeres que incursionaron en las ciencias y la tecnología. Los registros históricos indican que Aganice fue princesa de Egipto en el siglo XX a.C., dedicada a la astronomía y a la filosofía natural. Que Taputi, a quien se le considera la primera mujer química de la historia y que vivió hace más de 3.000 años en Mesopotamia, fue una afamada fabricante de perfumes. Que hace 22 siglos atrás, Fang fue la primera mujer alquimista de China, a quien se le recuerda por descubrir un método de extracción de plata utilizando mercurio. No debemos olvidar que 3 siglos más tarde, María la Hebrea, considerada
la primera alquimista del mundo occidental, que vivió en Alejandría y que dejó legados importantes en técnicas de laboratorio, entre las cuales destaca el baño María, además de descubrir el ácido clorhídrico y el sulfuro de plata. Perdón. Pero sin lugar a duda es Hipatia, a quien podemos colocar en el primer lugar del podio, como la primera científica de la historia. Ella vivió en Alejandría hace alrededor de 1800 años atrás y es conocida como una gran filósofa, matemática y astrónoma. Encabezó la escuela neoplatónica de Alejandría y diseñó instrumentos para estudiar el firmamento, entre tantos otros avances. Una mujer extraordinaria cuyo pensamiento filosófico se condensa en uno de sus legados. Defiende tu derecho a pensar, pues si incluso pensar en forma errónea es mejor que no pensar. Hipatia es considerada también como la primera mártir de la ciencia, luego de que fue brutalmente asesinada en manos de fanáticos cristianos, simbolizando en ese hecho el paso del razonamiento clásico a la era del oscurantismo dogmático del medioevo. Los árabes continuaron el desarrollo del conocimiento científico durante el milenio del oscurantismo intelectual que sobrevino luego de la caída del Imperio Romano. Y en ese sentido la mujer musulmana no estuvo ausente, a pesar del carácter patriarcal de esa sociedad. Y el mejor ejemplo es Mariam al-Asturlabiyya, que vivió en Alepo, en Siria, hace 1000 años atrás, una famosa astrónoma y matemática musulmana, quien obtuvo su lugar en la historia por diseñar astrolabios avanzados y otros instrumentos para estudios astronómicos. Y tampoco podemos olvidar que China, hasta hace solo 500 años atrás, era la principal potencia científica y tecnológica del mundo. En su historia destaca Ken Xianzheng, quien vivió en el siglo X después de Cristo y fue una de las más importantes alquimistas de China. Entre sus legados están varios métodos de extracción que son la base de sistemas modernos, como por ejemplo el sistema de extracción Sockley. Y llegamos a la era del Renacimiento. A partir de ese momento en Europa comienzan a aparecer registros de mujeres activas en diferentes áreas: astronomía, matemática, física, biología, química, literatura. Quiero destacar aquí a Laura Bassi, quien en 1732, a la temprana edad de 20 años, obtuvo un PhD de la Universidad de Bolonia, siendo la primera mujer en ser miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia y además la primera mujer en ser nombrada como profesora de física a nivel universitario en el mundo. En el siglo XIX, en plena revolución industrial, la mujer irrumpe con fuerza en diferentes campos de la ciencia y tecnología, principalmente en Europa y Estados Unidos. Del centenar de nombres que registra la historia, aunque sea injusto hacerlo, quiero destacar a Ada Lovelace, considerada como la primera programadora computacional a publicar en 1842 un algoritmo matemático para ser utilizado en la máquina analítica diseñada por Charles Babbage, que por lo demás nunca se construyó. Ella fue hija de Lord Byron y tuvo una educación privada en matemáticas, ya que su condición de mujer le impedía su ingreso a la universidad en esa época. A escala internacional, cabe recordar que las mujeres recién pudieron ingresar a la universidad en la segunda mitad del siglo XIX. Las primeras de ellas en Europa fueron las francesas, a partir de 1864. Ya el siglo XX y el siglo XXI nos muestra una explosiva participación de la mujer en todas las actividades de la industria, la academia, en servicios públicos, en comercio, en defensa, etc. Aportes importantísimos en todas las áreas del saber, de la física, la matemática, la química, la biología, la literatura, la ingeniería, la política, la economía, etc. Los nombres de mujer comienzan a ser familiares desde la época de Madame Curie entre los premios Nobel. Avances científicos y tecnológicos diversos con sus autorías. Sin embargo, a pesar de todo eso, la brecha de género es aún inaceptable. Y las cifras no engañan. Hoy día las mujeres constituyen prácticamente la mitad de la población mundial y sin embargo, solo un tercio de los investigadores en actividad actual son mujeres y la mayoría de ellas están en las áreas de ciencias de la vida y educación. Menos del 28%
de los titulados en ingeniería a nivel global son mujeres. Y el 22% de los profesionales que trabajan en inteligencia artificial son mujeres solamente. Y no se puede decir que la inteligencia artificial sea un área donde necesiten fuerza bruta o potencia física. He ahí uno de los principales problemas. Se está desaprovechando la capacidad creativa, la capacidad intelectual de un porcentaje importante de nuestra población, las mujeres. ¿Y qué pasa con Chile? Chile no es muy diferente en ese sentido a lo que constatamos internacionalmente, sobre todo a nivel europeo. Un poquito más atrasado quizás. Tenemos, por ejemplo, que recién en 1877 se autoriza a la mujer a ingresar a la educación superior. El famoso decreto Amunátegui, de Luis Pedro Amunátegui, quien firmó este importante documento. 10 años más tarde, en 1887, dos mujeres, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, se transformaron en las primeras médicas de Chile y América Latina. Más tarde, 5 años más tarde, Matilde Trupp, en la primera mujer abogada también de Chile y de América Latina, y en 1899 la primera químico farmacéutica. La primera ingeniera aparece recién en 1919, el mismo año que se fundó nuestra querida Universidad de Concepción. Justicia Espada Acuña Mena, primera ingeniera civil de Chile y América Latina, titulada en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería con J. Y trabajó en su profesión por toda su vida en Ferrocarriles del Estado. Esto es muy loable porque muchas mujeres ingenieras que se titularon antes en Estados Unidos y en algunos países europeos lograron sus títulos, pero nunca ejercieron en su profesión. Justicia Espada sí lo hizo. Y posteriormente tenemos que esperar 21 años para encontrarnos con Raquel Sepúlveda Ramos en el podio de las primeras ingenieras de nuestro país. Junto con Schuche Decker, son las primeras ingenieras químicas de Chile y América Latina tituladas en nuestra universidad. Más tarde, en 1944, Carmen Schwarze obtuvo el título de ingeniera de minas en la Universidad de Chile, también siendo la primera en América Latina y en Chile. Y a fines de la década de los 40 se titula Emma Bull Burgos, también en ingeniería química en la Universidad de Concepción. Si nosotros vemos cuándo comienza el interés de la mujer por la ingeniería, podemos tomar este dato cuantitativo que representa los egresos de ingeniería química en nuestra universidad desde el momento de su creación hasta el año 2021. Y vemos que en los primeros 40 años prácticamente 5 o 6 mujeres a nivel de Chile habían logrado su título, y en la Universidad de Concepción menos del 4% de los egresados en los primeros 40, 50 años fueron mujeres. Hoy día el interés, si bien es cierto, es superior al de antaño, solamente 23 a 24% de los ingresos a primer año de ingeniería en general en todas las especialidades de la Universidad de Concepción son mujeres. Y eso refleja más o menos un promedio nacional. Hoy día tenemos incluso superioridad de cantidad de mujeres que ingresan a la educación superior en Chile, y sin embargo, en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solamente un 22% de las matrículas corresponden a mujeres. Y esto es algo que, visto internacionalmente, también muestra un cuadro bastante desastroso. El 7% de las tituladas en áreas STEM son mujeres en Chile, el valor más bajo de la OCDE. En todo caso, el promedio de la OCDE es solo el 13%, donde países tan desarrollados como el Reino Unido, Alemania, en fin, diferentes países europeos, Estados Unidos, no alcanzan 20%. Y aquí tenemos nosotros un desafío fundamental. No solamente el contribuir desde el punto de vista de desarrollar nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones para resolver los problemas del desarrollo sustentable. Quizás el más importante es que debemos redoblar los esfuerzos para avanzar hacia una mayor incorporación de la mujer en ingeniería. No solo es un deber ético, sino también una necesidad para que los talentos femeninos puedan contribuir efectivamente a encontrar las soluciones que necesita la humanidad. Soluciones de base tecnológica, sin lugar a dudas. Y quiero finalizar este bello recuerdo
con una foto tomada hace 2 años, donde las profesoras Teresita Marcelletti y Marlene Reckel del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción homenajearon a Emma Bull, después de 75 años de haber egresado como ingeniera química de la Universidad de Concepción, al cumplirse este primer centenario de la carrera y de la Universidad de Concepción, y que me parece a mí es un muy buen reflejo del homenaje que estamos intentando como Colegio de Ingenieros de Chile, Zonal Biobío, rendirle a nuestras colegas profesionales, ingenieras, mujeres, que son representativas de muchos cientos de otras colegas que también han dejado su huella en el desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias. Quiero darles mis saludos finales a quienes hoy día van a recibir su reconocimiento y también, como lo dije en mi presentación, a todas las ingenieras de nuestro país y del mundo, que a lo largo de la historia, tanto pasada como presente o futura, han dejado su legado en pos de construir un mundo mejor. Muchas gracias.